Exactamente. Bueno, chicos, ahora vamos a cambiar y vamos a ver las patologías del dinero. ¿Cuál es el curso? Poneme F5, así lo vemos bien. Y les cuento qué se inventó en la Argentina otra vez. Yo insisto con el tema Argentina, pues es América. América es Chile, es Uruguay, es el Alto Perú. Vamos con el PPT de los errores, ¿no? Mi amigo ya está listo para esto. Acá hay conceptos falsos acerca del dinero. Falsos, son errores y falsos. Porque lo que están produciendo es lo contrario a lo que se dicen, que la tasa de interés es buena. Este es el libro que explica muy textualmente la investigación de varios años, cómo funciona la tasa de interés, qué dice Gesell y qué se hizo en la economía argentina, que no está publicado, y están los documentos originales de Keynes, de Fisher, de Estados Unidos, de Alemania. Los libros de Alemania de hace más de 100 años que dicen, no, el ejemplo es Argentina. A la Argentina nos veían como, ¿viste? ¿Por qué? Esto me decía un amigo, acá está Federico. ¿Te acuerdas? Tenemos un amigo que nos decía que Europa, los europeos, los alemanes, los franceses, los españoles, son comunidades de origen de muchos siglos. Italiano, imagínense. Son comunidades de origen, vienen acá y siguen vinculadas con el origen, con el pasado, ¿no? Hay que pensarlo. Y acá nosotros somos comunidades de destino. Estamos construyendo un destino. El futuro lo tenemos nosotros, muchachos. ¿Es así, Federico? Gracias. Comunidades de destino, hay que construir. Está bueno. Sigamos entonces, por favor. Bueno, hay 5 conceptos erróneos muy extendidos acerca del dinero. Seguí, por favor. Esto va a ir circulando. Está bueno que lo vean, así se hace más divertido, pero cuando uno lo ve se da cuenta más fácil. Lo primero es que existe un tipo de crecimiento. ¿Cuándo crece? Y está creciendo, creció la bolsa, crece. No quiere decir nada crecer. ¿Sí? Mostrame lo que sigue. Crecer varía de acuerdo a qué cosa estemos hablando y de quién estemos hablando. Si tenemos un eje de coordenadas entre el crecimiento y el tiempo, tenemos las curvas que se desarrollan, crecen en el tiempo, pero son distintas curvas. A ver, la primera, la A, es lo que llamamos en verde la curva biológica, ecológica, natural. La nuestra, la del ser humano. Nosotros nacemos, crecemos rápidamente hasta ser adolescentes, jóvenes, altos, más o menos fuertes, y después, bueno, nos vamos deteriorando con el tiempo. Nos vamos deteriorando, se va desgastando la potencia, encontramos otras diversiones, vamos al cine, comemos bien, ¿no? Ya no es como antes, pero tenemos más sabiduría, cosa que no hay que descartarla. Llegamos a algunas conclusiones, me costó un montón de tiempo darme cuenta de esto. O sea, tiene sus beneficios crecer. Ya no, viste, no tenemos la polenta, no jugamos al rugby, pero y nos morimos, pero después reencarnamos, no pasa nada, pero eso es la vida biológica, ¿sí? Después tenemos la industrial, esta ya es artificial, ya no es biológica, esto es aritmética se llama, aritmética porque cuando, por ejemplo, yo uso más insumos para un producto o meto más insumos, saco más producto en una línea industrial, una línea de producción, cuanto más insumos le tomo, más producto final le saco. En una generadora eléctrica que hace combustible, cuanto más insumo, más energía le pongo, más energía produzco, ¿no? Cuanto más combustible, más energía produzco, ¿sí? Directamente proporcional. ¿Y la curva azul qué se creen que es? La finanza, muy bien. Vamos, viste, es una curva exponencial, quiere decir que tiende al infinito, totalmente destructora, se multiplica por sí mismo, un Frankenstein, tiene vida propia. ¿Esto por qué se produce? Primero por el mecanismo de la deuda, el dinero es deuda, puede ser otro dinero que no sea deuda, ¿sí? Los bancos, todos necesitan dar préstamos para funcionar, si no se funden, y necesitamos endeudar a los países como a la Argentina, que es un desastre, que además no se invierte, digamos, en Argentina. Está ahí todo un armado, pero no importa. El tema es que el interés se va capitalizando cuando no se paga, las tarjetas de crédito con el pago mínimo, o cuando yo refinancio un préstamo, o en la época de Caballo los empresarios, los number one, los dueños de los campos, decían Caballo es un fenómeno, se fundían, perdían los campos, no podían pagar las cuentas, estaban siempre en deuda. Tengo amigos de campo de mucha guita, pero cuando después vino Duhalde, y los tipos de los clubes, viste, bacanes, decían, este Duhalde peronista, es un groncho, qué sé yo, pero resulta que después era San Duhalde, lo salvó, hizo una devaluación del 300%, bajó la tasa, los tipos recuperaron no solo los campos, sino muchos pagaron, San Duhalde, y Cavallo el enemigo number one, pero ahora lo siguen defendiendo a Cavallo, una cosa increíble que además nos llevó al 2001, porque es un tema cognitivo y de estatus, viste. Hemos perdido la capacidad de análisis crítico individual. Hay que ver cómo piensan los demás, ¿viste? Pero la verdad es que Duhalde salvó al campo, eso lo saben todos, por más que Duhalde ya sabemos lo que era, enemigo del trueque, por ejemplo, y bueno, el peronismo es así, es un colectivo de todo.
Pero los otros partidos políticos son un colectivo, no sabemos de qué, cuánto guante blanco hay ahí también. Entonces, viste, son sindicalistas los empresarios también, del monopolio, ¿no? O sea, hay que ver las cosas con una distancia, por lo menos, pero en todos estos casos tenemos la curva exponencial que se va multiplicando la deuda, por eso tomaba el tema del campo en los 90, que la pasó muy mal, tenían que hacer glifosato, soja, todo, bajar precios, porque si no, había que contaminarlo todo, si no, no era rentable. Y terminamos con esta curva. Es como el cáncer. El cáncer tiene esta curva. Es antibiológico. Seguí, por favor. Vamos a poner rápidamente, perdóname, quiero poner unos ejemplos. Solamente al 6% anual, que es un valor legal normal en un contrato del 6% anual, la deuda que yo tengo se multiplica en 12 años. Si pongo 12% de interés, nada, 12%, en 6 años duplico la deuda. Imagínense las tasas que tiene la Argentina de 120, 130% salvajemente, cierran las pymes, no pueden pagar. Las pymes se financian con el descubierto bancario, no tienen crédito. En Argentina no hay acceso al crédito, se financian con el descubierto, que vale más todavía que las tasas comerciales. Y además las vas refinanciando el descubierto, pagás 3 veces la más, acá tenemos varios empresarios. Y es normal para nosotros, en Estados Unidos te tiran la plata por la cabeza, en Europa también, tiene un nivel de vida increíble, no se dan cuenta y piensan que nosotros somos unos enfermos mentales, que nos va mal porque somos unos inútiles y que la Argentina no saben manejarse, tienen lío de tránsito y nosotros nos lo creemos. Hemos perdido nuestra capacidad crítica. Desde la periferia al centro hay que mirar. El centro no se ven a ellos mismos, no tienen ni idea. Nosotros cuando hablamos con ellos te das cuenta que les falta sentido de realidad que nosotros tenemos. No la ven y creen que saben. Eso es lo más peligroso, el tipo que cree que sabe y no sabe. Ese que te pones el palo. Si nos lideran, nos escriben los libretos y nos gobiernan, los resultados son los que tenemos en América Latina. Salvo Brasil, que es el aliado grande de ellos, por algún motivo. Chile le ha ido bien últimamente también. Pero en general es bastante complicado para todos. Colombia tiene su tema de la droga, pero resulta que les va muy bien con el PBI, no sé por qué, pero tiene más PBI per cápita que nosotros. Pero la droga sale de ahí, pero es amigo de Estados Unidos. Lo que va pasando con esto es este tema financiero. Segundo tema, solo se pagan intereses en caso de solicitar un préstamo en dinero. Mentira. Todo lo que consumo, voy a la pizzería al Cuartito, tiene un costo financiero y tiene impuestos, Carlos. Tengo que pagar el IVA. ¿Y a dónde va el IVA? Tengo a pagar la deuda externa argentina, macho. 1/3 de los impuestos que pagan los empresarios, que paga el campo, que se queja con toda razón de los que paga el interés. Bueno, 1/3 de eso sí para mi socio bobo. ¿Saben qué hace el socio bobo? Le paga las comisiones a todos los economistas financieros que cobran fortunas por endeudar al país. Los bancos hacen tremendas negociaciones y hoy 1/3 de los ingresos nacionales no va para la gente, ni para invertir, ni para producir autopistas, nada. Va para pagar la deuda externa. La deuda pública externa, 1/3 de lo que pagan ustedes, de IVA y de impuestos. Y además, eso es intereses. Pero además, tenemos que pagar el descubierto de las pymes cuando yo compro un paraguas, que debe venir de China, pero si compro un mueble que hago acá, todo lo que yo compro tiene costo financiero. O sea que yo estoy pagando tasa, no solo cuando tomo un préstamo, sino cuando consumo cualquier cosa. Y más en Argentina, el 140% anual. Y además lo tomamos como normal, porque hace 70 años que estamos así. Argentina tiene una inflación en 70 años, 60 años, de 1 seguido de 19 ceros. Ponte en la cabeza. ¿Saben que la Argentina tuvo medio siglo, 50 años sin tasa de inflación? Siguiendo a Gesell y a Roca, a Torkins, que era el amigo de Silvio Gesell. Reforma torquiniana la llaman en Alemania. Acá nadie sabe ni qué es la reforma torquiniana, ni quién fue Torkins, papelón. Me gustaría contarle la historia de Torkins. Son 687 empresas, Mar del Plata, el Tigre Hotel, que ustedes ven todo el Tigre para la clase alta, la hizo Torkins, Mar del Plata, Hotel Bristol, el casino. El Golf Club Municipal es una donación de Torkins. El Teatro Colón lo hizo Torkins. El Plaza Hotel, Plaza San Martín hizo Torkins. ¿Alguien sabe? Nada, saben nada. Hizo industria, Tamet, metalúrgicas, el ministro del azúcar, Tucumán, los ingenios de Tucumán, puertos, hacía iglesias, escuelas. ¿Se imaginan nuestra clase dirigente ahora? Que está en el negocio de ver cómo fugamos la plata. Hacían colegios. Esto lo hizo un empresario que donó, con mucho de Wolfram. Y gracias a eso estamos reunidos acá. Ese tipo de empresario. Era medio argentino-alemán, Torquín. Las familias católicas alemanas fueron muy importantes en Argentina.
culturalmente. Pero quiero decir, todo estamos pagando innecesariamente, que si no pagamos costos financieros y esos impuestos, ganaríamos el doble de plata y no habría inflación. Seguí, por favor. Te sorprendí ahí. Bueno, sigamos con esto, seguí por favor. Es importante que lo veamos gráficamente, porque las tasas de interés sobre precios y tarifas se pagan a diario. Nos cobran impuestos sin que nos demos cuenta, nos están facturando, nos facturan, por no decir una burrada, una vulgaridad, nos están clavando todo el tiempo, seguí. Y alguien acumula ese dinero incesantemente. Y nosotros estamos desesperados, ¿viste? Bajo el sistema actual, todos son afectados en igual medida por las tasas de interés. Esto es en Alemania lo que van a ver. El número uno, Alemania es el más parejo, marcos alemanes, esto de los 90 euros. Es decir, la sociedad más justa y mejor administrada resulta que ahora van... Esto es falso, esto es todo mentira, porque dice, yo solamente pago tasa de interés, como todos, cuando pide un préstamo. Pero no, la parte más alta que tiene la concentración financiera tiene invertido y recoge intereses de la sociedad mucho más que el resto. De modo tal, mostrame por favor el gráfico, que 8/10 de la población alemana, y esto ha empeorado, paga más intereses de los que cobra, porque ellos pueden ahorrar, hay jubilación acá, ni siquiera cobramos nada. El 90% de nuestra población está invisibilizada. Cuando prendés la radio y escuchás a nuestros amigos, todos conocidos por la radio, en la tele, que hablan del dólar, de los bonos del riesgo país, de qué horror que es todo esto, invisibilizan al 90% de la población que no puede comprar dólares o que no está interesado o que vamos con nuestro ingreso al consumo. Nadie tiene acciones, ¿se entiende? Solamente el 10%, pero todo el frenesí de la política y de lo que hablamos invisibiliza a toda la población argentina y a nuestra parte cultural, los colegios Waldorf. Nadie habla de los colegios Waldorf, de los colegios que necesitamos mejorar, que faltan profesores. No, hablamos del dólar y del JP Morgan. Es como, es disociante y patológico y lo tomamos con naturalidad, ¿sí? Y después nos quejamos que no hay producción orgánica. Este tema es que el decil superior se lleva toda la... En Alemania, Estados Unidos es mucho peor y los concentrados económicos peor, pero en Alemania los ciudadanos se llevan, digamos, mucho más en renta financiera que el resto de la población y un decil más o menos también cobra más, ¿no? Pero es parejo, el resto se la lleva. Y el 1% se lleva, el 1% de la población alemana se lleva el 90% de lo que gana ese decil. Y esto va en increyendo. Seguí, por favor. O sea que es todo mentira lo que nos dicen de la tasa de interés. Y lo que enseñan también en las facultades, lamentablemente, porque estudian con los libros que hacen los economistas que les pagan los bancos. Entonces, hay toda una distorsión que va a quebrar, porque estamos en una burbuja financiera, inmobiliaria, como dije, y esto va a terminar en un desastre afuera, como acá. Acá parece que estamos acostumbrados, pero no debería ser así. Pero es por los manuales que utilizan los que manejan la economía. El problema en la Argentina no son los políticos, son los economistas que asesoran a los políticos. No les quepa ninguna duda. Tenemos grave problema con los economistas. No saben, son, ¿viste? Son de terror. Y no, ninguno produce, ninguno, ¿viste? Nunca tuvieron negocio. Sigamos, por favor. La inflación es parte, sigamos una más. Esta no, falta una, la quinta. La quinta que tiene que ver con la burbuja financiera internacional, que me parece muy gráfica. La inflación es parte integral, no, perdón, tenés razón, va esta. Cuarta, la inflación es parte integral de la economía de mercado. Creen en el norte que es así, no pasa. Nosotros ya sabemos que no. Un poco de inflación no le hace mal a nadie, pero así como nosotros pagamos costo financiero en todo lo que consumimos, es una redistribución, digamos, oculta y concentración financiera en favor de un sector, ¿no? A base de todos nosotros, es una redistribución oculta. ¿Sí? Lo mismo es la inflación, te sacan la plata de bolsillo sin que te des cuenta y es una concentración en los deudores financieros que son los economistas de estos number one que salen con las cosas que dicen, es increíble, no voy a dar nombres propios, pero digamos, la concentración va a pagar deuda, por eso se emite, porque, mostralo, son mecanismos, digamos, inadvertidos de concentración económica y de empobrecimiento de la población, también sobre todo la más baja. Yo tengo que el gasto es mayor al ingreso, como ya sabemos, yo no puedo cubrir el gasto, más allá que aumente el gasto, el ingreso nunca me va a dar, tengo que emitir o tomar deuda. Tomar deuda es emitir más, porque lo que yo tomé de deuda después tengo que pagar el doble. Y cada vez tengo
tengo más gasto porque acá hay un componente financiero y no estoy llevando al Banco Central con las LELIQ y LEVAC, que es un disparate, como están abajo de la línea del presupuesto nacional. ¿Por qué dicen cuasi fiscal los títulos y la deuda del Banco Central? Porque no es fiscal, porque esto no está en el presupuesto público, no está en las cuentas nacionales. Es decir, que es un negocio de los bancos y del sistema que está por afuera del presupuesto público, pero que sin embargo impacta en la inflación, impacta en la economía, en las negociaciones con el FMI, ¿sí? Y es un desmanejo de mala praxis absurdo, pero ni siquiera está en el presupuesto público y cuando hacemos la cuenta de ingresos y gastos, no está contemplado, pues a esto le tenemos que sumar todos los disparates del Banco Central, de la cuenta corriente, la balanza de pagos, que son deudas externas, y la balanza comercial. Este año, el mes pasado, tuvimos el déficit de balanza comercial más importante de la historia argentina. O sea, déficit significa nos estamos endeudando con alguien que le vamos a tener que pagar. Sí, por favor. Esa deuda la paga la población y todo lo demás. Esto es importante, porque a nivel internacional es muy importante. El apalancamiento financiero es neutral en la economía. Hay un apalancamiento bancario que en Argentina no hay. Yo les conté que en la Argentina las empresas pymes, el 50 se financian con el descubierto de la cuenta corriente bancaria que sale 3 veces más que lo normal. Eso no pasa en ningún país del mundo. 40% de las pymes están afuera del sistema, en toda la economía en negro. Pero además, Chile recibe $100.000 de depósito de los ahorristas, pero los bancos tienen un sistema que se llama apalancamiento bancario. ¿Alguien sabe qué es el apalancamiento bancario? ¿Multiplicador bancario? Cuando yo emito, sí. Sí, perfecto, Ricardo, brillante. Prestan 10 veces más de lo que recibieron a plazo fijo. Un curro total, porque ellos emiten de la nada y le prestan a los amigos. Vos hacete una empresa, yo te doy $1.000.000. Así es en todos los países. Fíjate que en España compraron YPF con una caja de crédito de Barcelona, con una cooperativa de crédito, que acá están prohibidas, por eso Argentina nunca va a arrancar porque no tiene dinero. O sea, multiplican. Por eso es mejor poner un banco en Chile que acá, porque vos ponés en Chile un banco, invertís $100.000 de los ahorristas en plazo fijo y podés emitir 900.000, porque el multiplicador bancario es de 9 a 1, hasta que maduran. Cuando el banco presta 900.000 de la nada, lo único que se exige es que vos consigues un inversor te dé 100.000 y yo te consigo 900.000 para prestar, ¿no es cierto? ¿Saben cómo es? Y conquisto América, con eso voy comprando bancos, ¿eh? Con poco. Sí, exacto. Madoff se llama, bueno, ustedes conocerán el avioncito, el tema del avión, que lo conocemos todos, es justamente lo que se llama reserva fraccionaria o el esquema Ponzi, que es multiplicar de la nada por 10, cuando el bien real activo de garantía es uno de 10, se emiten 100. Y eso quebró en 2007, y viven en la década del 90, la financiarización de la economía hizo que tuviéramos 199 crisis económicas. La rusa, la del sudeste asiático. Si todo esto es la globalización, es el frenesí. Digo esto porque Brasil tiene 9 a 1 en multiplicador bancario, Argentina, ¿saben cuánto tiene? Menos de 1 a 1. O sea, en la Argentina el crédito sobre PBI es el 7% del PBI. Si tenemos 420.000 millones de dólares, el 10% son 42.000. Bueno, el 1%, 4.200 por año, 4.200 millones. El 7%, de lo cual el 4% va al Estado y solamente el 3% va al sector privado. A las pymes va el 3% del PBI. ¿Saben cuánto va en Brasil? El 90%. Chile, 85%. Italia, 130%. Alemania, 120%. Lo mismo Japón, 130% de crédito sobre PBI. Argentina, 7%. Mentira, 3%. Y esto hace 50 años que es así, ¿eh? Y nos vienen a dar lecciones. Y dicen que hacemos todo mal. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay una cantidad de temas que no vienen al caso, pero sobre todo por el desconocimiento general y formación que tienen los profesionales y los políticos sobre este tema. Eso, leyendo los diarios te vas a dar cuenta cómo están hablando de otra cosa. Pero lo importante de esto es que hace 50 años que es así. Entonces, los demás países multiplicaron por 1000 y nosotros seguimos sin oxígeno, no podemos caminar porque no te dan crédito. Acá lo que está pasando es que a partir que Nixon rompe con el patrón oro del dólar, 35 dólares la onza, y empezó a flotar entre las monedas porque la crisis del petróleo, porque Estados Unidos no le devolvió el oro a Francia y demás. Estados Unidos dice, bueno, incumplo mis obligaciones, no te devuelvo el oro. Empiezan a flotar las monedas y tenemos
lo que Steiner llama dinero aparente. Dinero aparente es el dinero que emite por inflación, no llegué a leer porque fui más rápido, y el dinero financiero, que no está ligado a la naturaleza. Él lo llama dinero aparente. ¿Y qué tenemos acá? Un monstruo que es un elefante de dinero aparente. ¿Por qué? Porque esta línea, la negra, es la cantidad de transacciones por año monetarias internacionales relativas a la especulación o a la transacción o intercambio solamente por especulación con monedas, con bonos financieros que no tienen relación con la economía real. Transacciones monetarias internacionales. Esta curva chiquitita que ven acá blanca, esta corresponde a las transacciones reales, de bienes y servicios reales, comercio internacional, granos, fletes, seguros, royalty, o sea, una licencia de software, eso es un bien real. Solamente, y que es gigante lo que se comercia en el mundo, hoy ya estamos en el 99% de las transacciones monetarias internacionales son especulativas, solamente 1% de todo lo que hacemos es real. Esto es dinero aparente. Cuando cae la bolsa de Estados Unidos y dice, uy, cayó 100.000 millones de dólares o perdí una empresa y dice, se destruyó riqueza, te dicen en la red. ¿De riqueza de quién? ¿Dónde estuvo esa riqueza? Se destruyó dinero aparente. Hay destrucción de riqueza porque caen los bonos y la bolsa, ¿no es cierto? Dice, hay destrucción. Se perdieron 200.000 millones de dólares de riqueza, dicen. Nosotros ni la vimos pasar, no existe esa riqueza. Es todo un sistema cognitivo. Seguí, por favor, que ya terminamos. Entonces, bueno, lo que propone Hessel, basado también en Steiner, dice el dinero basado en la naturaleza. Un dinero basado en la naturaleza no tiene que tener ni inflación ni tasa de interés. Hay un libro de Margaret Kennedy que nos sirvió, que está ahí también citado y tenemos los esquemas de cómo funciona el dinero sin inflación ni tasa de interés. Esto existe si es real. Pero esto no lo van a poder hacer ni los bancos ni los políticos, lo vamos a ganar culturalmente nosotros con las asociaciones libres de productores, comerciantes y consumidores. Se puede hacer con la tecnología y es fácil. Falta ponernos de acuerdo, conversar, ir a la naturaleza y sacar los productos. Es un laburo de consultoría. Seguí con el último. El dinero que se oxida es aquel que representa la naturaleza. Este es el dinero que Steiner nos pide. Que en vez de que represente el oro, el billete represente la naturaleza. Y tiene que ser así. Bueno. Vamos terminando y falta poco y les agradezco un montón la atención porque ahora viene lo mejor, que son, ahí están los libros, las conclusiones simples, ¿sí? Steiner y Hessel, cuando digo Hessel no estoy vendiendo el producto Hessel, estoy hablando de la Argentina y de América, América, las civilizaciones andinas, la economía andina es la economía de la reciprocidad. Para ellos es normal, le hacen ofrendas a los dioses, al como, a la tierra, intercambian sin interés. Los gauchos, nosotros tenemos una cultura gaucha y una cultura cristiana, así que no debe ser para nosotros tan difícil comprender esto. Por eso ambos tienen autores, el mismo propuesta monetaria, la misma propuesta económica, mercantil, fiscal y laboral, igual. Pero acá fue escrita 20 años antes. ¿Eso nos dice algo a nosotros argentinos? No sé, yo creo que si cada uno sabrá. También podemos decir, que me parece importante, que, que la Argentina no solo lo creó una vez, sino 3 veces. Yo hablé Juan de Matías en 1548, Hessel escribió varios libros, pero el orden económico contemporáneo es más importante, 1908. La Argentina crea el Fondo Monetario Internacional, les cuento. Torkins crea el Franco Universal, de eso no se habla. Keynes lo lleva a Génova, a la Convención Monetaria en 1922, después de la Primera Guerra. Estados Unidos lo toma en Bretton Woods, 1944. No se sabe una palabra de esto en ningún lugar. Y finalmente, de estas 3, nosotros podemos decir que para lograr la trimembración necesitamos modificar el modelo monetario, necesitamos, para ir a la ley social fundamental, crear el dinero que se nos pide, un dinero productivo, ¿sí? Y si está ligado con la naturaleza va a ser social, un dinero de inversión. La reforma fiscal, y acá esto es importante porque les quiero decir, y con esto voy a cerrar ya, la reforma de la tierra. Nosotros tenemos 2 sistemas, los factores de producción son 2, capital y trabajo. Siempre nos dicen los sindicatos que se pelean contra el capital y los empresarios contra los trabajadores y los marxistas que nos roban. Bueno, capital, ¿sí? Y trabajo. Estos son los 2 factores, trabajo, que gobiernan la economía. Bueno, esto es mentira. Está en todos los manuales.
la polaridad, la dialéctica entre... No hay para todos, ya dijimos que hay abundancia, ¿no? No hay para todos. Sumale esto a lo financiero. Esto es económico, no financiero, ¿eh? Ya desde los manuales, y todos te dicen capital y trabajo, sindicato, empresario, la patronal, el marxismo, toda esa estructura política está armada falso, falso. ¿Por qué falso? Porque acá está faltando uno, que además lo desarrolló Manuel Belgrano, si bien es de los fisiócratas franceses, Manuel Belgrano dijo hay que hablar de la industria. Nosotros tenemos una escuela de pensamiento económico importantísima, ignorada por nosotros, pero afuera los autores, algunos son reconocidos. ¿Qué está faltando acá, señores? Sí, señor, muy bien. La naturaleza, acá falta la tierra. La tierra, no está en el cálculo económico la tierra. ¿Y qué tenemos? La tierra es la naturaleza, el planeta. No está en el cálculo económico, menos en el financiero, como pide Steiner. No Hessel, Steiner lo pide, ¿no? Esto es una Z. Esto no existe, ¿sí? Tenemos crisis. ¿Cómo yo meto a la naturaleza en el cálculo económico? Con una reforma fiscal, la que tienen los países del Commonwealth. Nunca te la contaron esa. Ellos tienen un sistema, la tierra es de la reina, no existe la propiedad privada. Lo que existe es un derecho que te da la reina y los aristócratas del sistema feudal para ocupar la tierra y producirla, y tenés un canon. Hay distintos tipos. El Papa Francisco habla de derecho secundario, de propiedad secundaria de la tierra. Que es el que utilizan los ingleses en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong. ¿Vieron lo que es Hong Kong, los edificios que tiene? Singapur, donde se va toda la guita ahora, que no está en Suiza, se va a Singapur, Malasia. Porque tienen otro sistema de régimen de la tierra y contemplan el uso en la naturaleza, en el cálculo económico, y tienen muchos menos impuestos. ¿Sí? Entonces, esto hoy no está en los manuales, porque la economía clásica, la monetarista, todos los que ven en la televisión, esto lo tienen cortado. ¿Sí? No existe. Y no vamos a ir a ningún lado así. No tiene solución. Aparte nos vamos a seguir peleando con las revoluciones que son innecesarias, porque si vos metés a la tierra, tenés las asociaciones libres y la tierra en el cálculo económico, encontraste la abundancia, que nunca debió haberse perdido. Y es así que llegamos al final, agradeciéndoles ya, todavía no termino, les digo que, otra vez volviendo a Wolfram von Esenbach con esta tradición alemana, en la antroposofía, nos dice... Cuando termina esto tampoco se dice normalmente, nunca lo escuché, pero si vos lees las Odas a Parsifal de von Esenbach, el hombre después de recorrer el mundo, Finisterre, se embarca, al final sube a una nave y se embarca al mar océano, al final, buscando un nuevo destino. Había perdido el castillo del Grial por su egoísmo no cristiano, digamos. Y va al mar océano y ve el cielo y las estrellas empiezan a cambiar, cambia el cielo, cambia el hemisferio, va a otro lugar desconocido completamente, en una tierra incógnita, y dice, y de repente había cambiado de hemisferio, del norte al sur, encontré una tierra que Argentum se llama y se llamará. ¿Seremos nosotros? ¿Será un legado de la ciencia espiritual o de la corriente espiritual oculta? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Muchas gracias.